Hace 3 años probamos este precioso y muy amarillo Suzuki Swift Sport, un utilitario deportivo con precio muy competitivo y pegada. Base de la más famosa copa monomarca de rallies que tenemos ahora mismo en España, además. Desde aquella prueba el modelo se actualizó cambiando su propulsor a combustión pura por una versión del mismo que ahora está microhibridada y tiene algo menos de potencia y todavía estamos pendientes de probarlo. Tiene 50 kilos extra y algo menos de pegada, pero a la postre tal vez esa marginalidad que lo hace más lento no resulte relevante del todo. Yo siempre he sido un férreo defensor de lo que nos representa el Suzuki Swift Sport y las versiones previas, los GTIs, que es un coche deportivo de segmento B, utilitario, barato al mismo tiempo, divertido de conducir. Por eso ya vino en su momento en su versión estándar, también probamos la versión de rally y por eso también va a ser hoy nuestro protagonista del usado sí, pero interesante. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y este es el usado sí, pero interesante del Suzuki Swift Sport original, el lanzado en 2005. Y como todo buen USPI de Power Art, vamos a empezar con una lección de historia un poquito larga para contar de dónde sale el Swift, porque el Swift tiene una historia peculiar. El nombre de Swift es difícil asociarlo a un modelo concreto a nivel global, y es que el primer uso del denominativo en realidad fue un remarcado de un Suzuki japonés, el Cultus, pensado para darle más alcance en Europa y en Estados Unidos. Así que nuestro primer Swift, el que reconocemos como tal en Europa, era en realidad un Cultus. ¿Y qué era un Cultus? A finales de los años 70, con la crisis del petróleo que acaba de pasar y con las importaciones cada vez más importantes, valga la redundancia, importaciones importantes, de coches nipones, asiáticos a Estados Unidos que se estaban comiendo el mercado ofreciendo coches pequeñitos, baratos, de bajo consumo, General Motors pensó que no podía seguir de brazos cruzados y que tenía que crear una alternativa para esos coches de importación. Así inició a principios de los años 80 un proyecto para desarrollar una especie de utilitario barato y económico para su mercado local. Lo que me llama la atención mucho, y por esta historia la he cruzado 2 veces para ver que era real y que era exactamente así, pero es exactamente así, General Motors dio la espalda a llevar el Corsa, que se iba a fabricar en Zaragoza a partir de 1982-83, a Estados Unidos. Directamente quería hacer un producto propio para el mercado norteamericano. ¿Qué ocurrió? Que después de hacer toda la inversión de ingeniería y pensar en todas las cosas, se dio cuenta de que no iba a poder fabricar ese coche en Estados Unidos a un precio razonable para lanzarlo al mercado y ganar dinero. Así que decidió parar de golpe el proyecto. Entonces surgió la oportunidad, Suzuki. A los nipones interesados en el proyecto e interesados en entrar en el mercado estadounidense, General Motors les ofreció quedarse el proyecto a cambio de un 5% del accionariado de Suzuki y la opción de comercializar en exclusiva el producto en Estados Unidos. Suzuki aceptó el acuerdo y lo que hizo fue coger el coche y terminar de industrializarlo. Para convertir ese concepto original, estético y de dimensiones que tenía General Motors sobre la mesa en un coche de producción, Suzuki tenía que buscar la manera de hacerlo más económico y para eso lo que hizo fue desmontar el Alto, que ya lo tenía en comercialización en Japón, y empezar a coger todas las piezas y componentes que pudo para implantárselas, a veces ligeramente incrementadas en tamaño, a ese nuevo utilitario que iba a desarrollar, que también iba a utilizar un motor de 1 litro y luego de un motor de 1,3 litros, desarrollados ambos por parte de Suzuki. El coche, lo curioso es que no se iba a llamar Swift, se iba a llamar Cultus. Y mientras en Japón el coche se llamaba Cultus, en otros mercados tomaba muchas otras identidades: Holden Barina en Australia, Pontiac Firefly en Canadá, Chevrolet Sprint y Suzuki Forza en Estados Unidos, Swift en Europa, y también se utilizaba el apelativo Swift en Estados Unidos. El coche recibiría varias versiones deportivas, incluidas las GTI que conoceríamos en Europa, lanzadas al mercado allá por 1983. Esta, que alguna vez vendrá en otro usado sí, pero interesante, contaba con un 1,3 litros de gasolina de doble árbol de EVAs en cabeza, inyección electrónica y 100 caballos de potencia máxima. Lo más destacable es que el puente trasero de suspensión de aquel modelo también era específico y distinto al resto de variantes del Swift. Con un éxito de mercado relativo para 1988, Suzuki se volvió a juntar con General Motors y decidió que había que actualizar el coche. Para ello lo que hizo fue coger el mismo monocasco del Cultus que ya tenía, actualizarlo ligeramente y General Motors puso un diseño más acuñado, suave, aerodinámico, vamos a decir. Así en 1988 volvía a salir el modelo reestilizado y se seguía sin utilizar el nombre Swift en Japón, cosa curiosa. Lo que sí que iba a resultar curioso, al menos para los europeos, es que ese coche se iba a empezar a fabricar en Hungría, para poder tener un poquito más de pisada
en el mercado europeo, incluyendo de nuevo la versión GTI, que lo que hacía era recoger el motor de la generación anterior y llevarlo un pasito por encima en cuanto a prestaciones. La versión deportiva se iría hasta los 115 caballos con soluciones técnicas para su motor, como el colector de escape de longitud compensada para cada una de las salidas de cada cilindro, colector de admisión con resonancia estudiada, árboles de levas agresivos para buscar potencia en la zona alta del cuentavueltas, y contaba con una versión incluso de tracción total en el mercado japonés. Vendido en Estados Unidos bajo la marca Geo, que General Motors creó solo para vender este tipo de coches de importación de Suzuki, disfrutó de cierto grado de éxito y de fama. De hecho, sigue siendo uno de esos coches que los aficionados recuerdan, ese tema del Geo y los anuncios que tenía en aquel momento, pero en Europa nunca llegó a tener una penetración de mercado importante. Al acabar la vida útil del modelo y desaparecer Geo en 1997, Suzuki creó el Ignis en el año 2000 como sucesor del Cultus para venderlo como Swift en Japón y como Ignis en el resto del mundo. El Ignis era un producto mucho más en la línea con los coches nipones que dominaban en aquel momento el mercado, un formato monovolumen e incluso una versión Sport fabricada de manera exclusiva en Japón y sin excesiva huella comercial en Europa. El gran cambio para Suzuki iba a llegar en 2004. En aquel año Suzuki iba a lanzar una generación del Swift que nada tenía que ver con las versiones previas. Y es que Suzuki a principios del año 2000 decidió que tenía que dejar de ser una marca nipona low cost y pasar a ser una marca aspiracional. ¿Y qué es una marca aspiracional? Una marca que la gente quiera comprar, que se levante por la mañana y diga quiero tener un Suzuki. No que acabe comprándolo porque va a 7 concesionarios y ese es el coche más barato que le ofrecen. Para hacer ese nuevo coche iba a tirar todo lo que había hecho previamente, no iba a basar ya el monocasco en ninguno de los otros modelos que tenía, ni en un K-Car, ni en una actualización del modelo previo, sino que iba a crear un coche a medida, específicamente pensado para atacar el segmento B en todo el mundo al mismo tiempo bajo el mismo nombre, Swift. Para vestirlo mandó a finales del año 2000 a Yasukazu Kushi, el que iba a ser responsable del diseño del aparato, 8 meses a Turín, a vivir allí y empaparse de la cultura automovilística local, antes de regresar a Tokio, donde crearía junto a su equipo los Concept S y Concept S2, que se presentarían en el año 2002 y 2003 respectivamente. Ambos concepts, tanto el S como el S2, prefiguraban estéticamente de manera clara lo que iba a ser tanto el Swift como sobre todo el Swift Sport. Y el Swift normal llegaba así al mercado en 2004 con un éxito sin paliativos, superando la demanda, la capacidad productiva de Suzuki en todas sus factorías. Era una época de vacas gordas, había dinero y el coche era chulo, estaba bien hecho y era hasta económico, así que es normal que encontrase su espacio en el mercado. Pero la versión que nos ocupa, por fin llegamos a ella, es la Sport, la deportiva, que es justo la que tenemos aquí. Lanzado solo un año después del modelo de base, aunque en Europa tardaría todavía en llegar un año más, el Sport apenas cambiaba nada de la estética general del coche, pero los toques que incluía hacía que los viésemos completamente distinto. Por delante llegaba un paragolpes de nueva factura, una calandra con doble boca central, bigotes a los lados en negro acogiendo los antinieblas, y en vista lateral había nuevas faldillas laterales y llantas específicas de 17 pulgadas, aunque aquí esta unidad las tiene cambiadas por unas de 15, luego hablamos de esto exactamente. El hecho es que las llantas de 17 conseguían esa sensación de llenado del paso de rueda. Por detrás había lugar para 2 colas de escape, una a cada lado, para golpes más gordote que alargaba la figura del coche. Había lugar para un alerón sobre el portón trasero y poco más. El resto del diseño se mantenía inalterado del agradecido concepto original del Swift, incluyendo el formato del visor para el conjunto de luna delantera y lunetas laterales, pilares A negros, pilares B negros y un pilar C con un característico corte en diagonal. El techo plano, la forma sencilla y curva del capó delantero, los faros verticales o el marcadísimo hombro en ligero acuñamiento daban al coche personalidad única y propia. Un coche chulo de ver, vamos, al menos a mi juicio. Por dentro no tenía nada que ver con lo que había hecho Suzuki antes con los Swifts, porque de tener plásticos de baja calidad y de tener una presentación pobre, se había pasado a un diseño mucho más cuidado, con un climatizador integrado, con una radio que también estaba integrada, aquí sustituida por un sistema doble DIN, y luego con toques de color y plásticos que la verdad estaban dentro de lo mejor del segmento, porque puede que no sean plásticos acolchados, pero están bien ejecutados, son agradables al tacto y cada línea y cada cierre están justo donde tienen que estar
y además no te encuentras grillos por ningún lugar. Luego de eso, cuando vayamos conduciendo, os lo cuento. Los asientos tenían un toque rojo, era una especie de asiento deportivo que agarraba bastante bien. Aquí ya veis que el del conductor está sustituido por un bucket, y luego se aplicaban unos toques rojos tanto en los paneles de las puertas como en la propia tapicería del asiento, un cuero en el volante, toquecillos todos deportivos para hacer atractivo el aparato. La posición de conducción era ligeramente elevada. Aquí con el bucket voy un poquito más bajo y por eso no lo noto tanto, pero si lo comparas con otros coches de la época, Abarth 500 por ejemplo, este coche estaba mejor posicionado el asiento respecto al volante, o en Ford Fiesta por ejemplo. El pedalier ligeramente desplazado a la derecha, pero bien apañado para poder hacer punta tacón, y el cuadro de instrumentos en este Sport era idéntico a la versión convencional, con temperatura del refrigerante, volumen de combustible, cuentavueltas y velocímetro como protagonista principal. Faltaban más indicaciones de presión de aceite, por ejemplo, por decir algo, carga del alternador, pero a estas alturas de película eran cosas que ya no se montaban directamente. Un último detalle antes de pasar a hablar de plazas traseras: este coche era seguro, tenía 4 estrellas Euro NCAP en su momento y tiene hasta airbag de techo. Algo importante cuando consideras comprarte una máquina para divertirte por poco dinero y que a veces pasamos por encima, pero si piensas en coches de principios de los 90, un 206 GTI por ejemplo, están muy lejos en seguridad si te pegas un tortazo respecto a estos coches que ya son de esa otra parte de la historia de la automoción, donde Euro NCAP ya pesaba mucho y donde los fabricantes se tomaban el tema de la seguridad de otra manera. Las plazas traseras eran generosas para un coche de su tamaño en la época, y lo siguen siendo a día de hoy, ya que el techo plano beneficia el espacio para la cabeza y hay espacio digno también para las rodillas. El maletero tiene 213 litros, que no son muchos para un coche de segmento B, pero obviamente no te vas a ir de vacaciones 4 personas metidos en este coche. Así que para cubrir tus necesidades diarias, incluso meter un carrito de bebé, si es de los súper plegables, te vale más que de sobra. Por debajo, Suzuki no se comió la cabeza a la hora de diseñar el Swift. Hizo una plataforma convencional pero muy rígida. El incremento de rigidez respecto a la generación anterior en flexión y torsión fue brutal. Por eso después, cuando estos coches se les hacía el test del Euro NCAP y se les chocaba contra una pared, resultaban tan sólidos. Claro, engordó en el proceso. Estos coches homologaban con conductor y combustible metidos dentro del aparato unos 1.105 kilos, algo así, pero a cambio de eso teníamos una estructura rígida. En cuanto a suspensiones, teníamos un sistema McPherson tradicional, de los de toda la vida, no tiene ningún invento aquí, con un brazo inferior de chapa estampada, con una mangueta de fundición gris y por encima la columna McPherson. Aquí veis que hay una Bilstein montada, pero de serie llevaba muelles con unos amortiguadores Monroe hechos a medida para controlar el cabeceo y el balanceo del coche con más exactitud respecto al swing normal. En la parte trasera tampoco había mucho misterio, un puente trasero torsional hecho por una única viga transversal, ninguna forma extraña aquí, a la que directamente se le soldaban estas piezas de chapa estampada con 2 tubos a lo largo para controlar las manguetas, muelles y amortiguadores separados, y de nuevo aquí detrás de serie llevaba un sistema Monroe de amortiguación. La mayor pega de este coche respecto a algunos de sus coetáneos y luego los modelos que fueron saliendo deportivos detrás de él es que Suzuki optó por lo que mejor sabía hacer, que era hacer motores atmosféricos de giro a muy altas revoluciones. Así que optó por un bloque de fundición gris, culata en aluminio, distribución variable, 16 válvulas obviamente, pero atmosférico. Y eso hacía que tuvieses que ir a buscar la potencia en la parte alta del cuentavueltas en lugar de tener prestaciones en la parte baja, que al final es lo que se tenía en los motores turbo de aquella época hasta el día de hoy. Un par de detalles más curiosos del motor: lleva pistones forjados y lleva un chorrito de aceite refrigerándolos por debajo, lo que facilita que después pueda funcionar con una relación de compresión de 11:1, y eso es algo que en aquel momento era una relación de compresión muy elevada para los estándares de lo que se solía utilizar. De hecho, hoy en día este tipo de relaciones de compresión no las vemos tanto, porque al final, utilizando turbocompresores, hemos transferido esa compresión a parte del turbocompresor. Sus cifras hablan por sí mismas: 125 caballos a unas geniales 6.800 revoluciones por minuto, con un par máximo escaso de 148 Nm a 4.800 vueltas, que son muchas. Motor de moto, podríamos decir, de esos que te hacen trabajar con la caja de cambios y estirarlo, pero claro, con un corte a 7.000 vueltas. La distribución va por cadena, y por eso cuando acabemos el vídeo te hablaremos de la importancia suprema de recomendar este coche en base a su fiabilidad. La única peguilla que te puede quedar aquí es el tema de no usar taques hidráulicos
y usar taques de pastillas que también requieren cierto mantenimiento a medio o largo plazo. Pero este es el típico motor que te puede durar 200.000 o 250.000 kilómetros sin tocarlo, siempre que respetes los cambios de aceite y de filtros. La caja de cambios era de solo 5 relaciones. Suzuki no quiso gastarse el dinero en hacer una de 6. Hubiese estado bien que lo hubiese hecho por cosas que os voy a comentar después mientras vayamos conduciendo. La realidad es que dentro de esas 5 marchas Suzuki montó una serie de relaciones de cambio pensadas prácticamente como si este coche fuese un coche de carreras. Lo primero que hizo fue colocar la velocidad máxima en el corte de encendido en quinta. Los 200 km por hora que pillaba los pillaba a 7.000 revoluciones por minuto en quinta. De ahí hacia atrás escaló todas las marchas para que siempre estuvieses entre el régimen de par máximo y el de potencia máxima, pero claro, siendo un motor atmosférico de alto giro con el par tan arriba como os he comentado, pues eso implicaba que las marchas fueran todas muy cerraditas, pero siempre con el motor muy revolucionado. Solo la primera se descolgaba un poco respecto a la segunda para sacar el coche desde parado, pero la verdad es que cuando te pones a conducir un coche de estos, aprovechas ese tacto tan gustoso que tienen las cajas de cambio japonesas para ir jugando y tener el motor siempre en la zona del cuentavueltas que quieres, casi como si fuese un Honda. A pesar de la genialidad de la ingeniería, el problema era ver las cifras. Un 80-120 en 5,4 segundos y un 60-100 relativamente lento respecto a la competencia hacía que el coche no pareciese rápido cuando uno se quedaba solo con las prestaciones y las comparaba, por ejemplo, con un Mini Cooper S. Un 206 GTI también era más rápido, pero el caso es que el Suzuki tenía una pegada equivalente a una Abarth 500, pero conseguida de otra manera. El problema de este coche, ya lo veis, que no eran las cifras. El problema es que había que ir a buscar esas cifras. Y yo creo que nos hemos ido perdiendo esa costumbre de tener que ir jugando con cambios, porque nos hemos acostumbrado a motores que responden siempre en cualquier zona del cuentavueltas, y nos hemos olvidado de ese trabajo casi de moto, de tener que llevar los motores altos de vueltas, y justo eso es lo que te ofrecía tanto un Honda como este Swift Sport, que tiene ese toque de querer ir siempre arriba del cuentavueltas, trabajando en esa zona de las 4000 para arriba, que es donde realmente tienes par, tienes potencia y tienes entrega, que es lo que toca. Una vez que ya te has dado cuenta de que tienes que ir cambiando de marchas, pues lo haces y punto. Y lo bueno es que la caja es típicamente japonesa, típicamente Suzuki, típicamente cualquiera de las marcas que quieras buscar en Japón, hablando de cajas de cambios, porque tiene recorridos súper bien marcados, unas inserciones súper mecánicas, súper metálicas, súper agradecidas, que te invitan a jugar con ella. ¡Hala, venga, vamos a hacer aquí un punta tacón! Además, el punta tacón lo tienes bien puesto a nivel de pedales, de freno, acelerador, espaciamiento, alturas, para que puedas hacerlo y meter justo la marcha que quieres. Y se llega a convertir en un acto adictivo ir metiendo y quitando marchas. Me recuerda un poco a la sensación que tenía en su día con mi Mazda RX-8, que al final no tenía para abajo y tenías que ir jugando con esa parte del cuentavueltas, de tener que ir metiendo y quitando marchas, de jugar con el punta tacón, con también una inserción muy clara de las marchas. Las prestaciones de parado, debido sobre todo a su primera y una segunda velocidad que no estaban muy bien relacionadas entre sí, no eran espectaculares, pero una vez que tenías el coche lanzado, una vez que el coche estaba en marcha, eso dejaba de ser un problema, y lo era menos si te acercabas a una carretera de curvas. Puesta a punto de chasis, parte ciclo, como se diría en una GSX R1000 de Suzuki en las motos. Pues estaba muy conseguido y muy bien pensado. Era un coche que no era agresivo en exceso, no era un coche que se descolgase de atrás sin que tú se lo pidieses, pero tenía todas las características que esperabas de un utilitario deportivo. Así que era un coche con ganas de entrar, relativas, una dirección bastante directa, y una vez que estabas metido en la curva podías ajustar la trasera ligeramente, aguantando el hilito de gas para hacer que el coche pasase primero a un pequeño sobreviraje para después acabar derrapando de las 4 ruedas. Pasaba lo mismo si entrabas en los frenos en las curvas y querías descolgar el coche, podías intentar inducir esa sobrerotación entrando para luego ir con ese hilito de gas y mantener el coche en la trazada. Solo la salida de la curva, donde no tenías la pegada que podías tener en algunos de sus rivales, podía echarte un poco atrás en cuanto a decir, bueno, pues es que hay otros coches que corren más acelerando de la mitad de la curva para afuera. Vale, pero por todo lo demás, el ingreso, el tránsito, el Swift Sport ahí estaba muy conseguido y te provoca y te genera sensaciones muy agradables.
los frenos son realmente capaces de parar el coche, no pesa el coche, ronda la tonelada prácticamente, y en cuanto vas a los frenos, tienes potencia y tienes resistencia al calentamiento. El tacto de la dirección tal vez fuese su único pero, dirección de asistencia eléctrica, por necesidades en aquel momento a la hora de diseñar el coche. Ahora ya todos los coches llevan direcciones eléctricas y parece que esto es lo normal, pero en aquel momento nos faltaba tacto, información en el aro del volante. Recuerdo cuando lo probaba, pues allá por el año 2006 o 2007, que venías de otros coches con direcciones hidráulicas y aquí te faltaba que te subiese información, pero aquí, con el paso de los años, se ha demostrado que esto era hacia dónde iba el mercado. Dicho todo esto, estoy montado en el coche de Jaime y el coche de Jaime pues tiene muchas cosas cambiadas y obviamente no me voy a cortar y voy a opinar también de ellas ya que estamos aquí. Al final, aquí han jugado tanto Jaime como Martín Balleros en crear un coche con una puesta a punto un pasito más radical de lo que tenía el Swift Sport, así que le han quitado un par de pulgadas a las llantas, le han metido más perfil al neumático, lleva una monta de neumáticos más estrecha atrás y todo eso juega para hacer que el coche tenga un mejor balance de agarre entre el tren delantero y el tren trasero y se pueda descolgar un poquito más de atrás, al mismo tiempo que tenga menos masa no suspendida, inercias y un movimiento más aceptable de las ruedas respecto a la carrocería a la hora de copiar el asfalto. La suspensión aquí se ha pasado una Bilstein más durita y eso al final hace que el coche vaya más sujeto, cabecee y balancee menos. Tal vez para mi gusto los Silent Blocks de poliuretano que lleva atrás me genera un poco de dudas a la hora de tragarse baches en apoyo en el tren trasero porque lo pueden hacer un poco seco, pero oye, para gustos, los colores. El uso de menos sección de neumático atrás respecto al tren delantero hace que puedas jugar con la trasera, que notas más reactiva. Constantemente, en cuanto estás en los frenos o mandas peso adelante ahuecando el gas en apoyo, el coche quiere ayudarte a rotar desde atrás y si te lo propones, puedes hacer trail braking entrando y iniciando la rotación casi incluso antes de empezar la curva. La pena es no poder enseñaros estas cosas de manera más visual con esta puesta a punto en nuestro querido circuito de Apastoriza, el de PTC Escuela que solemos utilizar. El tren delantero con extra de caída que pasa por poco los 2 grados también supone una marcada ganancia con más ganas de girar en cuanto abandonas el punto muerto central de la dirección. A la postre, este coche es una demostración una vez más de que jugando con geometrías y puesta a punto se puede siempre sacar un coche más juguetón del que tienes de base. No nos engañemos, el coche de base me parece la mar de divertido, pero llevado hasta este extremo resulta ya una pelotilla de curvas tipo rally para carretera bien asfaltada que uno desea tener entre manos cuando afronta un tramo como este. Sobre la versión de serie, con la suspensión convencional, os diré que toda la capacidad que tenía esta suspensión del Swift Sport de copiar lo que había en el asfalto le colocaba por encima en un tramo de rally de lo que podía hacer un Mini que iba haciendo topes de suspensión o una Bar 500, que lo recuerdo perfectamente bien, especialmente en el tren trasero. Aquí había más recorrido y más capacidades disponibles. Y luego no nos podemos olvidar de la otra parte de la película, la otra cara de la moneda, y es que el Swift Sport es un coche que te permite venirte al tramo y pasártelo bien, pero que luego puedes utilizar en tu día a día para ir al cole, a la uni, a trabajar o a lo que sea. Es el típico coche que cumple todas las funciones típicas de un utilitario deportivo y que te permite disfrutar de tu afición sin que tengas que tener múltiples coches en el garaje. Siempre me preguntáis, cuando hago un Fórmula Wallapop, oye Guille, ¿qué coche me compro barato para divertirme y pasarlo bien, que esté bien de precio, que sea fiable, bla bla bla? Esta es la quinta esencia exactamente de esto: fiabilidad Suzuki, fiabilidad de coche japonés,
buena ejecución, coche seguro si te pegas un tortazo, coche que puedes utilizar todos los días y coche que luego es divertido en la carretera de curvas, especialmente si le metes 4 retoques. Eso sí, no nos podemos olvidar de una pega, el consumo. Y es que hacer menos de 9 o 10 litros a los 100 es un desafío si vas por autovía, autopista o estás recorriendo una montaña. Puedes bajar un poquito más a 8 litros, 8,5, 7,5 si andas por ciudad. El uso de un motor atmosférico de este tipo tenía su pega, y es que la relación de cambio ultracorta mezclada con el uso de gasolina de 98 hacían que no fuese un mechero precisamente. Y después, cuando te ibas a andar por autovía o autopista a 120 por hora, te encontrabas con el motor a 4.200 vueltas. Si ponías el coche a 140, estabas a 4.900 revoluciones por minuto, lo cual significa sonido y consumo. Este coche es una joya, ¿qué queréis que os diga? Es el típico usado pero interesante que me gusta recomendar porque tiene todo lo que le puedes buscar a un coche, especialmente si vas buscando algo que puedas utilizar todos los días. Es seguro, es fiable, es divertido de conducir, es barato de comprar, andan en los 4 o 5.000 euros, incluso alguno encuentras por 3.500, alguno se va a 6.000, pero no se va a mover mucho más de ahí. Es práctico a nivel interno también porque te cabe gente detrás, tiene un maletero aceptable y tiene la fiabilidad, como os he dicho, de un coche japonés. Tiene distribución por cadena, así que ahí no hay mucho problema con el tema de mantener el motor, a nada que tenga el aceite bien cuidado. No vais a tener grandes problemas ni con el motor ni con el resto del coche. ¿Dónde están las pegas del aparato? Básicamente el consumo. Primero, gasta gasolina de 98 por llevar relación de compresión de 11:1. Y segundo, no te vas a acercar a los consumos de los últimos utilitarios con turbocompresor. Se va a mover por algo así como 8 litros y medio, me decía Jaime. Ahora viene Jaime y nos cuenta su película con el coche. Yo tengo apuntados 9,5 metiéndole un poquito más de autovía, autopista, porque va muy, lo habéis visto, muy arriba en el cuentavueltas. Y eso al final hace que también cuando haces viajes largos sea un poco más cansado que si tuviese una sexta larga y tuvieses el motor a 2.500 vueltas. Pero quitando esos dos pequeños detalles, con todo el boom que hay por tantos otros coches que se está gastando la gente un pastizal, este me parece que es esa típica compra de persona entendida y sensata que quiere tener un juguetito para pasárselo bien los fines de semana sin perder la practicidad de tener un coche para todos los días. Que sí, que le falta pegada si lo comparas con un Fiesta ST de 182 caballos, y es cansado para hacer viajes largos, viajes de autovía, pero para todo lo demás hasta le corresponde una etiqueta de emisiones C. Así que me parece que es un coche genial y un clásico inminente, de las mejores compras que puedes plantearte, especialmente teniendo en cuenta que su precio todavía no se ha disparado. Muy buenas a todos. Pues bueno, mi nombre es Jaime y siempre desde que se lanzó al mercado me llamó muchísimo la atención. En general este tipo de coches, pequeñitos, atmosféricos y tal. Estuve probando varios coches de estas características y lo que me decidió comprarlo fue probarlo directamente. Nada más que lo probé, dije, se viene para casa directamente. ¿Hace cuántos años lo tienes? Hace 5 añitos. 5 añitos y unos 80.000 kilómetros le he hecho ya. Cuéntanos qué problemas te da o qué problemas suelen dar. En general no carece de grandes problemas, lo único el tema de que si echas 95 pues puede haber detonaciones y historias, algún modelo sí que pecaba del módulo ABS, pero en general nada más, no te puedo decir sinceramente nada mal del coche. ¿Qué le has hecho al coche, Jaime? Porque de serie no está. Bueno, pues de suspensión lleva Piston B14, tornillos excéntricos para dar caída, adelante por supuesto. El asiento, el volante, indicadores de tanto de presión como de temperatura de aceite, temperatura de agua y voltaje de la batería. Doble medida, llevo 2.5 adelante y 195 atrás, latiguillos metálicos, pastillas Ferodo, líquido Ferodo y creo que no me dejo nada más. Y los silent blocks del puente trasero. ¿Te saludan en la ITV? Me saludan, sí, bueno, me toca trabajar un poco antes de ir. ¿Qué le cambiarías más? ¿Qué le cambiaría? Pues En realidad ya poco le voy a cambiar. En todo caso que en este coche no es económico unas copelas regulables y son difíciles de conseguir y que lo pintaría en amarillo, nada más. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a vosotros. Momento Wallapop en este vídeo del Swift Sport y momento de deciros una cosa que siempre trato de recordar y luego se nos olvida a todos. Estos coches son usados, sí, pero interesantes. Interesantes siempre que estén
al precio que aquí os contamos. Si después estos coches, porque los hemos sacado, suben 3.000 euros, pues no tiene ningún sentido, dejan de ser interesantes. Vamos a buscar aquí Swift Sports, vamos a meter que queremos potencia desde los 125 caballos. ¿Cómo que 100? 125 quiero. Que no, señor. 125. Que no. El siguiente salto es 150. Pues vaya. Aplicar más de 100 caballos y vais a ver que tenemos un montón, pero la mayor parte de ellos son kilómetros ceros de la nueva generación. Lo que vamos a buscar ahora son Swift Sports, pues como el que hemos probado de Jaime, así que vamos a coger y limitarnos hasta el 2011, si no recuerdo mal, que cambió la generación. Y tenemos aquí unos cuantos. ¿Cuál sería el precio a pagar? Yo de salida os digo, unos 4.500, 5.000 euros es un buen precio. Hasta 6.000 aceptable, de 6.000 para arriba locura. La generación siguiente también está bien, algún día la sacaremos. De momento vamos a ir abriendo por aquí algunos. 5.200 para este, 5 para el anterior. Este cuesta 3.600, ¿veis? Está claramente más barato. 4.000 por este azul mate. A ver si hay alguno amarillo. 8.000 este era de la copa. 4.700 para este. Este ni se ve, 6.700, no se ve en la foto bien. A mí ya me parece que está carete, pero claro, tiene ya Bilstein B14, latiguillos, bla bla bla. Lo vamos a quedar así. Vamos a ver primero este, llantitas doradas, 4.700 euros, kilometraje 187, serán 187.000 supongo. Como os decía antes, mientras tengas bien mantenido el motor en cuanto a cambios de aceite, 687.000 son motores, voy a decir estilo Honda, son casi indestructibles. Lo único que hay que tener en cuenta es el tensado de la cadena y que no lleva ataques hidráulicos, así que se empieza a hacer taca taca taca, hay que abrir la tapa de balancines y cambiar las pastillas. Tampoco es tan caro como hacer una distribución, vigilar el estado de la cadena. Me parece un pelín caro. Otra unidad, a ver qué tenemos por aquí. Este azul mate, 4.000 kilómetros, llantas de serie. A mí el color no me gusta, pero es una cuestión personal. 179.000 kilómetros. Pues ya veis, un poquito más de fotos y de información para terminar de hacernos a la idea para verlo por dentro. Uno de 2007, 3.600 euros, 188.000 kilómetros. Se vendería recién pasada ITV, o sea que tiene la ITV sin pasar. Tiene ahí el asiento un poquito maltratado, la tela un poco desconchada, matrícula tapada. Sería para ver. Está en la parte baja del precio y encima está recién mojado. Ya pone abajo, mejor ver. Pues es el típico coche que habría que mirarlo antes de tomar una decisión. Este tiene buena pinta, 5.200 euros, 128.000 kilómetros, menos kilometraje. Precio no muy movido de ahí. Matrícula tapada otra vez. Negrito. Tiene buena pinta por dentro también. A ver qué pone por aquí. No hago cambios. Fin. Galdacao. Un coche para ir a mirar. Y última unidad. Uno blanquito. Llantas negras son las de serie. Pero las ha pintado negras. No sé. Tiene ahí un doble de impuesto. 178.000 kilómetros. Vehículo recién pintado blanco. Perla, llantas, Japan Racing, negro brillo. Yo le pondría las de serie. ¿Qué queréis que diga? Mira, tengo las llantas de serie que irían con el precio. Genial. No acepto ofertas ridículos, bla, bla, bla. Consumo de 6 litros a los 100. No me lo creo. Entre otras cosas porque ya lo hemos probado. 5.000 euros. Así que ya habéis visto que está entre 4 y 5.000 euros. Aquí la cuestión, lo reitero, es que este coche es interesante en este punto de precio. Si se disparan y se van por las nubes, después de que os lo hayamos contado, igual dejan de ser interesantes. Llevan 2 años en estos precios, no creo que se vayan a mover mucho, no creo que vayan a bajar, tampoco creo que vayan a subir, pero por un poquito más de dinero os vais a la siguiente generación, que ya lleva caja de 6 relaciones y otras cosas, así que en esta zona de precios, si lo encontráis, es una buena compra. En fin, esto es todo lo que os queríamos contar hoy del Swift Sport de primera generación. Si queréis seguir viendo Swifts en Power Art, nosotros estaremos encantados de traer uno de los Cultus originales de la generación, de la primera o de la segunda generación del modelo. Ya lo traeremos grabado y también traeremos la versión que siguió a este coche, que también le tenemos ganas para traerlo en un vídeo, porque como os digo, los Swift Sport son una buena compra. Si os ha quedado alguna duda, cuestión o pregunta del aparato, para mí o para su propietario, solo tenéis que dejarla en los comentarios y trataremos de resolverla. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, que es gratis y nos viene bien. Y no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto en otro vídeo. Un saludo.
¡Ey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.